Buenas noches, ingeniero. Podemos dar inicio nomás. Ok, listo. Bueno, nuevamente, bienvenidos al tercer día. Les recuerdo una cosa, sí, por favor. Durante la clase voy a estar haciendo constantemente unas encuestas en donde deben responder. Va a aparecer en su pantalla una pequeña encuesta en donde va a ser un control de asistencia, ¿ya? Voy a estar preguntando constantemente a una persona al azar eh, algo de lo que estemos avanzando. Mi idea con esto es que por favor estén atentos y bueno, yo puedo entender que están en su jornada laboral, es un poco cansado, pero bueno, el conocimiento también es valioso, ¿no? Y mi idea es que no vayan a fallar la evaluación final, que es muy importante, ¿sí? No hay segundas oportunidades, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y bueno, vamos a utilizar otras herramientas también en donde ustedes van a ir interactuando conmigo un poco más, eh, de una forma más agradable, por así decirlo. Entonces, bueno, en este momento les voy a lanzar la primera encuesta. Por favor, en sus pantallas debió haber aparecido una pequeña encuesta. Respondan si están presentes. Obviamente, las personas que no están o dejaron su teléfono y no están ni escuchando no van a poder responder. Momento, vamos, 3 respuestas. 4 respuestas. Los demás, por favor, respondan. 5 respuestas. Estamos 10 participantes. Cada encuesta va a tener una duración de alrededor de un minuto. Así que tienen 7 segundos. Si no están, los demás no van a tener registro de asistencia de este día, por favor. 8 personas registradas y faltan 3. Bueno, atentos, ¿no? Listo. Bueno, vamos a continuar con la parte. Primero, vamos a ver el tema de la aplicación, perdón, del aula virtual. Vamos a ver el cuestionario 1. Según veo, cuestionario 1. Vamos, por ejemplo, ¿quién está presente? Darwin Tizalema. Darwin Tizalema ha contestado 3 de 4, perfecto, 75%, está bien. El señor Grefa, Alex Grefa, 2 de 4, el 50%, han mejorado con respecto a ayer. Señor Marco Ludenia, 0, no, 3 de 4, el 75%, perfecto. Andrea Carrera, 3 de 4, el 75%, perfecto. Hay una mejoría con respecto al día de ayer, que sí estuvo triste esas evaluaciones. Vamos con el cuestionario 2. Las respuestas, por ejemplo, Andrea igual, perfecto, 3 de 4. Señor Aro, Oscar Aro, 3 de 4. Y el señor Chimbo todavía no ha contestado, por favor. Contestar, como les dije el día de ayer, no se dejen acumular, ¿no? Que después sí se hace bastante resolver 17 cuestionarios. Hagan un promedio de 4 preguntas por cuestionario y multipliquen por 17 y y hagan cálculos de cuántas preguntas tienen que resolver y qué tiempo necesitan para resolver. Preferible es hacer una diaria, que es mucho más llevadero y más agradable resolver poco a poco, ¿sí? Vamos con el cuestionario 1. Un par de preguntas. Dice: el considerado para la termografía infrarroja es el científico británico Herschel. Eso vimos el día lunes, en la primera clase. Imagino que todos le dieron en verdadero. La segunda nos dice que Herschel descubrió la termografía haciendo mediciones de temperatura con un termómetro de infrarrojo. ¿Verdadero o falso? ¿Con qué termómetro se había hecho?
Y les había mencionado. ¿Qué tipo de termómetro era el que usó Herschel? Perfecto, Oscar. Fue un termómetro de alcohol. Siguiente, dice, el dispositivo experimental dispuesto por Herschel incluía un prisma y varios termómetros de alcohol verdadero, ¿no? Y está respondiendo a la pregunta de arriba, ¿no? Y la última dice que la idea de Herschel era demostrar que existía una relación entre el color y el contenido energético de la luz, obviamente. Y habíamos dicho que los colores que tienden al rojo, que nos daban más o menos temperatura. Más. Y lo contrario hacia el espectro azul, ¿no? Mientras más azules eran menos temperatura, pero más energéticos, ¿no? Perfecto. Como ven, muy sencillo. Vamos a al siguiente cuestionario. Cuestionario 2. Igual eran 4 preguntas. Dice, la primera, Herschel demostró que no había ninguna relación entre el calor y color. Ya se respondió esa en la anterior encuesta, ¿no? Falso, porque sí demostró que hay relación entre color y color. La radiación infrarroja es mucho más energética que la radiación UV. Eso también les había dicho en el día de ayer, que mientras más se tiende al rojo, aumenta la temperatura, pero la energía que tiene esa onda es menor. Y ocurre lo contrario al otro lado, ¿no? Al lado azul, la temperatura tiende a bajar o baja, pero el contenido energético es mayor, ¿sí? Y justamente la explicación que les había mencionado es que, por ejemplo, en los rayos UV del sol tienden al espectro azul, ¿no? A una menor longitud de onda. Entonces, justamente son más energéticos. ¿Por qué? Porque nos pueden quemar, nos puede hacer algún tipo de daño a nuestra piel, inclusive afectar a las células, en este caso. La tercera nos dice la radiación UV tiene un mayor contenido energético que el visual infrarrojo. Lo mismo, y se responde con la pregunta, y es lo contrario nada más. Y la última nos dice la radiación infrarroja es fundamentalmente un fenómeno de la misma naturaleza de la luz. ¿Verdadero o falso? Como les dije, aquí hay que razonar un poquito las preguntas. Si esta pregunta por simple lectura rápida puedo intuir o decir es verdadero, es un fenómeno de la luz, pero no, ¿sí? Recuerden que la radiación infrarroja está en otro espectro, ¿no? ¿Sí? Es parte de todo el espectro de la luz, eso sí, pero la radiación infrarroja tiene su espectro, su intervalo de espectro específico. Recuerden la pregunta que les había hecho ayer. ¿En qué rango está el espectro infrarrojo? Era pregunta de examen. Respondan, por favor. Escriban en el chat. ¿En qué rango estaba el espectro? ¿De tantos a tantos nanómetros o de tantos a tantos micrómetros? A ver, alguien que no he visto que actúa. Darwin Tisalema. ¿Cuál es la respuesta? A ver, Andrea nos respondió. De 0,4 a 13. Perfecto, ¿sí? Ese espectro es el que nos interesa y eso es lo que vamos a estudiar. Y igual en la lámina respectiva, ahí están los espectros, tanto de la parte UV, de la región visible y del espectro infrarrojo, ¿sí? A la final esto ya se vuelve cultura general, hay que son cosas que con ustedes como termógrafos son cosas básicas que deben saber, ¿sí? Listo. Bueno, el día de ayer nos habíamos quedado en esta parte. Bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto acá en los cuestionarios, me la hacen saber, ¿ya?
Para el día de mañana, por favor, vamos a resolver el cuestionario. Únicamente vamos a hacer el cuestionario 3, ¿sí? No se olviden. Para el día de mañana, el cuestionario 3, ¿sí? Y vamos a hacer la tarea, pero ya les indico después cómo vamos a hacer la tarea. No se olviden, para el día de mañana, cuestionario número 3. Ya. Bueno, entonces el día de ayer nos habíamos quedado en esta parte donde les había explicado de una forma muy general, o de forma global, cómo funciona las cámaras termográficas, ¿no? Y habíamos dicho que, bueno, este es el objeto de medición, por aquí hay un medio de transmisión, y habíamos dicho que este objeto tiene una radiación 1 y a través de este medio va a llegar una radiación 2, ¿sí? Esta radiación 2 va a ser la quien va a detectar mi cámara termográfica. Y habíamos dicho que la radiación 1 ¿qué relación tiene con la radiación 2? A ver, ustedes sí pueden utilizar la herramienta de anotación. Aquí, ¿qué signo va en este recuadro? A ver, por ejemplo, para que estén atentos, Oscar Aro, ¿qué signo va ahí? Signo de interrogación, el signo de dólar, mayor, un igual. ¿Qué relación tiene la radiación 1 con la radiación 2? ¿Sí? Utilice la herramienta de anotación en su dispositivo y ponga y dibuja el signo en ese recuadro. Nos pone igual. Le demos otra oportunidad al personal de EXA. A ver, vamos con Andrea. ¿Qué relación tiene la radiación 1 con la radiación 2? Si pone el signo, por favor. Andrea, si está presente. Exacto, Andrea. La radiación 1 va a ser mayor que la radiación 2. ¿Ya? Andrea ya nos dio la mitad de la explicación. Ahora, ¿quién me puede explicar? Ya les había dicho el día de ayer también, ¿por qué la radiación 1 es mayor que la radiación 2? El día de ayer también les había explicado que el color del sol no es amarillo como ustedes pensaban, ¿no? Y les había dicho que la radiación que el sol emite tiene que atravesar millones de kilómetros hasta llegar a la Tierra y después miles de kilómetros de atmósfera hasta llegar a nosotros. Y habíamos dicho que en esa parte de la atmósfera, en nuestro planeta, existen un montón de gases, ¿no? Puede ser gases de efecto invernadero, metano, propano, butano, no sé, el mismo oxígeno, el mismo nitrógeno, y otros tipos de gases, los cuales, si estos tipos de gases absorben ciertas longitudes de onda. Por eso es que en la radiación, aparte de eso, la misma atmósfera disipa o refleja cierta cantidad de radiación, la cual es ventajosa, porque si es que no tuviésemos la atmósfera, fuésemos un planeta estéril, sin vida. Y justamente la misma radiación que sale del Sol no es la que nosotros percibimos, ¿no? Eso está claro. Entonces, justamente el medio o el fluido por donde se transporta la energía, se transmite la energía, eh, hace que el mismo medio disipe, refleje o incluso absorba cierta cantidad de energía. Y eso es y esa energía disminuida, esa radiación disminuida es lo que mi cámara termográfica capta o mide al final, ¿sí?
Lo ventajoso sería que no existiera nada, pero bueno, esas son condiciones ideales que no se dan en campo. Y uno de estos medios en los cuales disipa bastante la energía y me da valores falsos, ¿cuál era? El día de ayer habíamos visto. Era un fenómeno que ocurría por el efecto de la convección. ¿Alguien recuerda? ¿Qué fenómeno hacía que mi punto caliente disminuya o aparente no ser punto caliente siendo un punto caliente? Ver atentos a la encuesta otra vez. Bueno, la encuesta estaba de forma automática cada 10 minutos, ¿sí? Así que por favor, vayan respondiendo. Ya, bueno, continuemos, ¿sí? Algunas características importantes que deben conocer de las superficies de los cuerpos o de los objetos que vamos a, a estar midiendo o tratando de determinar la temperatura son de distintos tipos de superficies, ¿no? Y existen algunos cuerpos que tienen características especiales. Y digamos que de forma general estos cuerpos se clasifican en dos tipos de cuerpos, ¿no? En tres tipos de cuerpos, perdón. Cuerpos negros, que bueno, estos cuerpos son teóricos, en la vida real no existen estos cuerpos, quieren decir que son radiadores perfectos, que toda la energía que tienen irradian, ¿sí? Y esto sería lo ideal para todos, ¿no? Sería lo ideal para los termógrafos, para nosotros que hacemos termografía, que no haya pérdidas por ningún lado. Entonces, la emisividad va a ser igual a uno de estos cuerpos negros, pero nunca nosotros vamos a obtener cuerpos negros en la vida real, ¿sí? En los valores más cercanos de emisividad que nosotros vamos a poder aplicar son valores de 0,95, 0,96, depende del cuerpo, pero nunca de uno, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Eh, Justamente esta emisividad es la que depende bastante esa radiación, ¿no? Como les había mencionado, la emisividad es la es la relación entre energía radiante emitida en la superficie de ese cuerpo, ¿sí? Eh, y esta emisión, la cantidad de energía radiante emitida depende del tipo de cuerpo, ¿sí? Si es un cuerpo negro o si es un cuerpo gris o es un cuerpo no gris, ¿ya? Ahora, ¿qué es un cuerpo gris? Los cuerpos grises son cuerpos con alta emisividad que no varían con la longitud de onda. Eh, en otras palabras, ¿qué significa esto? Que vamos a tener va a tener un valor de emisividad estable conforme varíe la longitud de onda en el espectro que estemos analizando, ¿sí? Entonces, estos cuerpos grises son los que nosotros vamos a encontrar casi en su totalidad en la vida real, ¿sí? Y también existen los cuerpos no grises, que son cuerpos espectrales o coloreados que varían la emisividad, ¿sí? Dependiendo de la longitud de onda, la emisividad puede crecer o decrecer, y esta es una desventaja porque nos van a dar valores erróneos en la temperatura. Lo ideal
es que en la práctica estos valores de emisividad permanezcan constantes, ¿sí? Y los cuerpos no grises, bueno, son cuerpos que tienen un comportamiento especial. En este caso pueden ser, por ejemplo, vidrios, espejos, plásticos, que pueden alterar la emisión de la radiación infrarroja en función de cuando varía la longitud de onda, ¿sí? Entonces recuerden, cuerpos negros son cuerpos teóricos que no existen. Los cuerpos grises son los cuerpos que nos interesa trabajar, con los que vamos a trabajar, que tienen una emisividad, digamos, casi estable. Y los cuerpos no grises son cuerpos que tienen una emisividad que varía, dependiendo de su longitud de onda. Algo muy claro. Por ejemplo, aquí podemos ver ya en una gráfica de qué significa esto. La línea roja, estamos hablando de un cuerpo negro con una emisividad perfecta de 1, que eso es teórico, esto no existe, pero podemos ver que la longitud de onda, estamos hablando de una emisión específica. En este caso vamos a asumir que es la longitud de onda del espectro infrarrojo, ¿ya? Entonces, podemos ver que la mayor emisión de este cuerpo negro va a ocurrir en este punto, ¿no? Que sería lo ideal. De un cuerpo gris es algo parecido al cuerpo negro, pero son emisividades estables, ¿sí? Que van a depender obviamente ya de la superficie del cuerpo. Estas son las que vamos a estudiar. Y las de cuerpos no grises, quiere decir que, como ven acá, dependiendo de la longitud de onda, va a variar mi emisión y eso no me interesa, ¿no? Lo que quiero es que tener un valor estable para poder dar un valor certero de temperatura y no especular. O, bueno, a su vez dar las condiciones específicas en las cuales yo haga la medición, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un cuerpo no gris. Justamente este termograma es realizado con una cámara termográfica, obviamente, que está al frente. Está una persona sosteniendo un plástico, que es un cuerpo no gris, y que por su mismo efecto de la variación de la longitud de onda, pues nos permite ver a través de ese plástico, ¿sí? Existen ciertas características especiales o ciertas aplicaciones especiales de los cuerpos no grises, pero bueno, nosotros como el sector eléctrico no nos interesa mucho esta parte, ¿sí? Pero bueno, ya pueden ver el efecto, uno de los tantos efectos que causan los cuerpos no grises. En la práctica hay que tener en cuenta las propiedades de la radiación saliente. ¿Qué radiación es la que yo voy a medir? Hay que tener claro que un cuerpo tiene cierta capacidad o habilidad para, uno, emitir, lo que habíamos dicho, dos, reflejar, y tres, transmitir, ¿sí? Cada una de estas emisiones, reflexiones y transmisiones tienen su propia nomenclatura. E para la emisión, epsilon, rho para la cantidad de energía reflejada y tau para la cantidad de energía transmitida, ¿sí? La suma de estas tres siempre era igual a 1, ¿sí? Pregunta de examen, aquí va. ¿Qué otro nombre tenía esto? ¿Recuerdan al inicio? ¿Qué otro nombre tenía? ¿Recuerdan en la explicación de cómo la radiación incidente actúa sobre un cuerpo? Les había dicho que esta más esta más esta es igual a 1 o al 100%. Y también es llamado tal cosa o tal cosa, ¿sí? Excitancia del objeto, perfecto. O el otro nombre también era, ¿alguien se acuerda? Está muy bien. Radiosidad, exacto, ¿sí? No recuerden, es pregunta de examen, hay que olvidarse. Listo. Y eso es lo que les hablaba, ¿no? Entonces tenemos nuevamente, para acordarnos de este diagrama, tenemos dos superficies que inciden energía sobre mi cuerpo a medio, ¿ya? Aquí está mi cámara termográfica. Miren,
hagamos cuenta que estamos en campo, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo imposible que pase, pero puede algún rato pasar. Ya. Digamos que estamos en campo y nos mandan a hacer una termografía en una línea de distribución, donde hay unos transformadores, ¿ya? Tengo aquí mi transformador, ustedes pueden ver, aquí está mi transformador, un poco complicado dibujar acá, ¿sí? Y acá tengo un incendio, ¿sí? Más o menos a unos 10 metros. Y acá tengo otro incendio, ¿sí? Más o menos a unos 10 metros, ¿ya? Y yo como técnico, ¿sí? Estoy por aquí parado, haciendo la termografía a este transformador, ¿ya? Si está algo entendible mi gráfico. Pregunta. ¿Podría obtener una correcta termografía? A ver, alguien sí abra su micrófono y yo ya les he dado más o menos todas las pautas para poder decir sí, qué falta, qué no falta, cómo hacer y qué no hacer. A ver, alguien. A ver, no sé si esté atento. A ver, John Salazar. En John, este caso no ¿estás? se podría hacer una buena termografía, ya que el material del transformador también influiría con lo que está en los incendios de ambos lados, ya que la distancia tampoco es mucha. Perfecto. ¿Y cómo se llamaría esa energía que está incidiendo en el transformador? De acuerdo al diagrama que está abajo. Sería la energía reflectada. Perfecto, la energía reflejada. ¿Sí? Excelente. Ya, entonces, bueno, justamente es eso, ¿no? Entonces, hacer una termografía en estas condiciones, negado, ¿no? Prácticamente no se podría hacer las termografías en estas condiciones, a menos que se tenga un buen dispositivo en donde me permita hacer todas las correcciones. Generalmente las cámaras FLIR, ¿sí? No sé qué modelo de cámara tenga, pero generalmente nosotros como Corfopin disponemos las cámaras FLIR, nos permiten hacer este tipo de correcciones. Eso es en el peor de los casos, ¿no? De primeras no se recomienda hacer esas correcciones, esas mediciones, ¿no? Sino esperar las condiciones un poco más estables o condiciones normales. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar qué pasaría si yo hago una termografía ahí? Los valores de temperatura de ese transformador, ¿qué van a aparentar? ¿Tener más temperatura o tener menos temperatura? ¿Alguien más temperatura o menos temperatura? A ver, Marco Ludeña, por favor. Mayor. Ya, perfecto, mayor temperatura, ¿no? Listo. Ya, bueno, lo que este gráfico indica es lo que acabamos de explicar y lo que dijo John, ¿no? Entonces, la cámara, como están viendo acá, en el mismo caso, la cámara va a detectar o captar todas esas energías, la misma que emite el cuerpo, más posiblemente
si ese cuerpo deja transmitir energía de algún otro cuerpo que está en el lado opuesto, y la energía que refleja, en este caso, como vimos en el ejemplo del transformador y del incendio, sería el reflejo de la energía de los incendios, ¿no? Que reflejen el mismo transformador. Ahora, y más aún, imaginemos que la emisividad de este cuerpo es muy baja, ¿sí? Completado el problema, entonces, peor. Habría, digamos que se puede compensar o tener un valor real si por lo menos la emisividad de este objeto fuese mayor, ¿no? Ya. Perfecto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las características del medio de transmisión, como les había mencionado. Siempre esta energía o esta radiación infrarroja debe atravesar algún medio, ¿no? En este caso es el aire, que es un fluido, por el cual se va disipando por varias razones que les he mencionado, hasta llegar a la cámara termográfica. Eh, en condiciones ideales, como dice acá, en condiciones ideales en el vacío no habrá pérdidas de energía. Pero en distancias cortas, como les menciono, y en donde el medio no es el vacío, en este caso como la atmósfera, va a haber muchos gases que absorben y emiten muy poca energía, ¿sí? O reflejan muy poca energía, o reflejan demasiado, podría ser, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la solución que nosotros como termógrafos deberíamos saber? Ustedes se van a preguntar, listo, y ahora, entonces si usted me dice que la atmósfera, el aire, el viento, todo me incide en que mi termograma, mi termografía tienda a que esté mal hecha, y ahora, ¿qué solución yo debo hacer? No todo es malo en este momento, ¿sí? Existe ¿cómo sería? Existe una ventana de transmisión o un intervalo de transmisión en donde me permiten hacer estas mediciones, digamos que con un error casi nulo. Existe un intervalo en donde yo puedo moverme y decir, bueno, perfecto, en este intervalo, en esta zona, en esta distancia, mi termografía va a estar hecha va a ser una termografía de calidad. ¿Y cómo explicamos eso? Justamente con el diagrama que vemos acá. ¿Qué significa en este diagrama? Aquí tenemos nuestra longitud de onda, ¿sí? En micrómetros, desde el 1 hasta el 20, una sección nada más. Y esto es el porcentaje en el eje X, perdón, en el eje Y tenemos el porcentaje de transmisión. Y la longitud de onda, recuerden que es toda el espectro de luz, ¿ya? Y nos dice, si se dan cuenta, toda esta parte que estamos viendo desde acá hasta acá, ¿sí? Y si nos fijamos acá en la gráfica, toda esta parte, toda esta sección, toda esta longitud de onda, ¿sí? Que nos dice que prácticamente tenemos un 100% de ¿qué? De transmisión. Si se dan cuenta, la parte gris significa que transmite o deja pasar toda la energía, y la parte blanca que va a ser lo opuesto, ¿no? Va a ser la absorción. ¿Sí? En este caso va a haber estas cimas y estos valles que son en donde absorbe la energía, ¿sí? Ya. Entonces, por eso justamente esta gráfica se llama la gráfica de la ventana atmosférica. Recuerden esto para la prueba, de pronto. Les salgo esta gráfica. No les van a preguntar que expliquen la gráfica, pero les ponen la gráfica y les preguntan qué es. Esta gráfica se llama la gráfica de la ventana atmosférica. ¿Y qué significa esta gráfica de la ventana atmosférica? Que existe un intervalo, una transición, en donde donde la transmisión va a ser prácticamente el 100%. Justamente en las longitudes de onda en donde me interesa que sea la radiación infrarroja. Entonces, esa transmisión se da entre los 6.5, déjenme le pongo más bonito, se da entre esta parte, que serían los 6.5
hasta acá, que son los 15 micrómetros. ¿Ya? Y si ustedes se van a su cámara termográfica, si ustedes se van al equipo de termografía que tengan para medir, se van a dar cuenta que en las especificaciones del fabricante, justamente las cámaras termográficas están hechas para medir solo en ese intervalo de longitud de onda, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en ese intervalo de longitud de onda tengo la mayor cantidad de transmisión de energía infrarroja, de radiación infrarroja, y esto ocurre únicamente en condiciones normales, a 25 grados centígrados, al 50% de humedad y hasta 10 metros del nivel del suelo. ¿Sí? ¿Está claro? Esas son las condiciones ideales en las que yo debo hacer termografía. ¿Sí? Más de 10 metros ya me va, no, ¿por qué? ¿Qué significa que si es que yo hago en otras condiciones, digamos, extremas, con 80% de humedad, de 40 grados de temperatura y si es que no puedo acercarme a 20? Esta es una estimación logarítmica, no es que el valor va a cambiar drásticamente, pero obviamente va a tender a mentir, a fallar, ¿no? Entonces, si ustedes revisan las especificaciones de su cámara termográfica, van a ver que su cámara está, la longitud de onda de trabajo de su cámara va a ser entre 6,5 y 15. Y si es que no dice justo 6,5 y 15, va a estar un valor parecido, no sé, posiblemente entre 7 y 14. Hay unas que son entre 8 y 12. Bueno, eso depende del tipo de cámaras que se tenga. ¿Sí? Listo. Y acá, bueno, podemos ver cómo actúa. eh, bueno, esta es la ventana atmosférica que vimos, ¿no? Y aquí vamos a ver, no sé si ustedes, bueno, en el momento que hagamos la práctica, uno de los primeros fenómenos que tenemos que darnos cuenta o tener claro en la termografía es cuando nosotros apuntamos a cristales o a objetos transparentes. Aquí vamos a preguntar, por ejemplo, vamos con Darwin Tizalema, que nunca nos responde. ¿Darwin está presente? ¿Darwin está presente? Jesús Ortega está presente. Jesús. Juan Lucio. Juan está presente, Jesús está presente, o Darwin, cualquiera de los tres, alguien que nos pueda ayudar. Marco. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Antes de que si es que está con los demás muchachos, que les despierten, ¿sí? Bueno, la pregunta era, es la siguiente, ¿no? Usted con su teléfono, la cámara de su teléfono, me imagino que algún rato o constantemente tomamos fotos y se enviamos a WhatsApp o para algún recuerdo, ¿cierto? Y usted con la cámara de su teléfono, al momento, digamos, le pongo un caso, usted está en un vehículo y quiere tomar una foto, ¿sí? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, digamos que yo quiero tomar una foto
O sea, estoy yéndome a Riobamba y por ahí se cruza un venado. Yo con mi cámara de teléfono tomo la foto del venado, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cambiar en algo si baje el vidrio o deje el vidrio cerrado? Habría un poco de, no sé, distorsión o reflejo. Posiblemente, pero si es que el vidrio está limpio, casi nada, ¿no? Entonces, claro. Obviamente, ¿no? Recuerden que recuerden que la cámara tiene un cristal que es como un vidrio, un cristal redondando, ¿no? Y obviamente, como le digo, si el vidrio está limpio, no va a haber ningún problema en yo tomar la fotografía. ¿Sí? Listo. Ahora la pregunta, ahora, teniendo en cuenta esa relación que usted me respondió, de una experiencia lógica, de observación que todo el mundo hemos hecho, ¿creen que ocurrirá ahora en vez de tener el teléfono, a dar cuenta que usted quiere una cámara, tiene una cámara termográfica y quiere hacer la termografía del venado? ¿Sí? Según su lógica, ¿cree usted que podré capturar al venado? ¿Sí o no? Capturarlo sí creo, pero no se tendría una buena tomografía. Perfecto, ya, es su apreciación, perfecto. A ver, alguien más. Alex Grefa. A ver, no sé si ya se incorporaron Darwin, Jesús o Juan Lucio. Muy buenas noches. Yo creo que no fuera un punto exacto poder tomar la foto yo creo que porque el vidrio, dependiendo de la temperatura también, yo creo que está en un sol y va va a tener también una radiación del cristal a la cámara, como un reflejo, puede haber, tal vez. Ya, perfecto, buena apreciación, ya. Listo. Bueno, lo importante es que aporten eh, e ir, e ir discutiendo estos temas, ¿ya? Vamos a analizar este tema. Justamente lo que acabamos, esta experiencia, todo el mundo hemos hecho con tomar una foto a través de un cristal, con una cámara RGB normal, una cámara común y corriente. Si yo apunto a un cristal, voy a ver a través del cristal, ¿no es cierto? Pero eso ocurre con el espectro visible. Recuerden que la cámara de mi teléfono está trabajando en una longitud específica, ¿sí? Que me parece que son entre los 400 y 700 micrómetros, que es la longitud de luz visible que nosotros como podemos ver. Pero ahora recuerden que la cámara termográfica no trabaja en esa longitud de onda, sino trabaja en cuanto era entre 0,4 y 14 o 15, me parece, o 13 micrómetros, ¿ya? Entonces, el comportamiento de la imagen que yo voy a tener no va a ser obviamente la misma. Y como dijo Alex en la última, en su comentario, es que sí, no vamos a ver el venado, vamos a ver un reflejo, ¿ya? Y justamente, reflejo de quién vamos a ver, va a ser un reflejo de nosotros mismos, ¿sí? La cámara termográfica actúa como si fuese, para una cámara termográfica, apuntar a un cristal o un vidrio, es como que si nosotros nos estuviésemos viendo en un reflejo. E increíblemente, ya vamos a hacer el espejo, y si ustedes tienen la cámara termográfica, apunten a un cristal, no les digo que apunten a un espejo, apunten a un cristal, a un vidrio transparente, y ustedes mismos se van a ver reflejados. La cámara termográfica no mira a través del cristal, sino refleja toda la radiación que está a su alrededor, ¿sí? Es como que si fuese un cuerpo de emisividad muy, muy baja y refleja todo, ¿sí? Bueno, eso los explico aquí teórica en palabras, pero ya ustedes si tienen la oportunidad o cuando hagamos la práctica vamos a ver que a través del cristal la cámara termográfica actúa como un espejo, ¿sí? ¿Cómo se explica esa parte? Por ejemplo, miren, acá tenemos una gráfica que relaciona la longitud de onda con la cantidad de energía que se transmite y se refleja, ¿sí? Entonces, la transmisión es la parte
esta parte, la parte inferior, lo que está debajo de la curva, igual que el gráfico anterior, y la absorción es lo que está sobre la curva, ¿sí? Justamente este gráfico es un gráfico hecho exclusivamente para explicar el comportamiento del cristal, ¿sí? ¿Por qué explicamos esto? Porque a veces he visto que algunas personas que tienen una cámara termográfica y no tienen conocimientos, quieren hacer termografía a través de un cristal y piensan que la cámara está dañada o que no funciona, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa con las longitudes de onda? Esta longitud de onda, recuerden, esta gráfica es únicamente para el cristal, ¿ya? Eh, entonces, la cantidad de energía que deja atravesar el cristal nos dice, bueno, aquí tenemos tres tipos de cristales, ¿no? Tenemos un tipo de cristal simple, que vamos a hacer aquí esta línea verde, ¿ya? Pongámosle de rojo perdón, este rojo de acá va a ser el vidrio templado, ¿sí? Estos tres van a ser de vidrio templado, ¿ya? Son de vidrio templado, de diferentes tipo de espesor. Ya, entonces, qué es lo que ocurre acá? Que para el vidrio templado, la cantidad de energía que deja transmitir, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que únicamente en esta longitud de onda me va a dejar transmitir energía. A partir de 5 en adelante, ya no va a dejar, ya no va a transmitir y todo va a ser absorbido, ¿sí? ¿Está clara esa parte? No sé, parece que tuve un problema de conexión, no sé si me escucharon o todavía me siguen. Sí, se puede repetir porque hubo un corte. Ya. A ver, déjenme, algo pasó acá con la conexión. Recording in progress. Ya, volvamos nuevamente. Les decía que lo rojo es vidrio templado de diferente espesor, como ven acá, un vidrio templado de 6 milímetros, de 1.5 y de 0.2. Y el verde es un vidrio o un cristal delgado, fino, un cristal común y corriente, ¿no? Que tiene de 1.3 milímetros, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede que con el vidrio templado de este espesor, va a dejar transmitir, por ejemplo, el vidrio de 0,6 milímetros, va a dejar transmitir casi el 80% de energía entre 1 y 4. El vidrio de 1.5 milímetros va a dejar transmitir casi toda la energía entre 1 y más o menos, no sé, 4.5 puede ser. Y el vidrio de menos espesor, el de 0,2 milímetros, vidrio templado, va a dejar transmitir entre 1 y 5. Haciendo un resumen, ¿qué quiere decir? Que el vidrio templado solo deja transmitir energía entre la longitud de onda de 1 a 5, ¿sí? De 5 en adelante, todo, ¿qué va a pasar? Todo va a absorber, ¿sí? Entonces, ¿qué les había dicho yo? Que la termografía es lo que en las cámaras termográficas más o menos desde cuánto a cuánto medían, ¿recuerdan? Entre 6,5, ¿hasta dónde? Hasta más o menos 14, 15, depende del fabricante. La pregunta, si se dan cuenta, desde toda esta parte,
ya es todo absorbe, ¿no? ¿Qué quiere decir que absorbe? Que yo prácticamente mi cámara ya no va a poder medir nada porque no hay nada de qué medir, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual los cristales actúan como que si fuesen espejos para la radiación infrarroja, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá con el tema del vidrio simple, ¿no? Quiere decir que el vidrio simple, ¿dónde está la herramienta ya? Quiere decir que todo deja absorber. Si se dan cuenta, todo, desde 1 hasta más o menos 8, todo es absorción. Entre 8 y 11 hay una pequeña ventana que me dice que hay transmisión, en donde sería lo ideal, recuerden que el rojo es transmisión, en donde yo posiblemente pudiese medir, pero si se dan cuenta, no es que me transmite todo. Miren, el pico de transmisión únicamente va a ser el 40% en este punto. Solo el 40% está acá. ¿Sí? Entonces, ni siquiera va a ser toda la energía, por lo cual me va a dar un valor erróneo en el valor de... Y en otras palabras, medir o hacer termografía a través de cristales, no, simplemente negado. Y ahora ustedes se preguntarán, si usted me dice que no se puede hacer termografía a través de cristales, ¿de qué estará hecho el lente de mi cámara termográfica? Eso van a consultar para el día de mañana, ¿ya? ¿Qué tipo de lentes o qué tipo de sensores tienen las cámaras termográficas? ¿Sí? ¿O es un cristal especial, es un cristal mágico que no cumple esto? Puede ser, ¿no? Ustedes ya mañana lo van a averiguar. Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a tomarnos unos 5 minutitos de descanso, por favor. Tengo un poco de problemas acá con mi conexión. Antes de eso, por favor, respondan a la encuesta nuevamente. Todos respondan a la encuesta. No sé si Darwin, Jesús, Juan Lucio están presentes. Sí. Perfecto. ¿Ya? Entonces regresamos 8 y 10, ya, por favor. Y, y recuerden que para el día de mañana hacer esa consulta, ¿no? Consultar de qué están hechos, de qué material están hechos los lentes de las cámaras termográficas, ¿sí? Así que nos vemos en 4 minutos ya, por favor. Listo, bueno, vamos a avanzar. Espero que todos estemos ya nuevamente. Vamos con el siguiente tema, que es los materiales y sus propiedades, ¿sí? Aquí vamos a hablar, eh, obviamente, de las propiedades de cada material redundando, y vamos a tener en cuenta ya cómo estos cuerpos actúan en función de la superficie. Sabemos que estos cuerpos pueden emitir, transmitir o reflejar la energía infrarroja, ¿no? Y en función de esto también vamos a ver cómo el calor fluye o circula dentro de este elemento, de este material que vamos a analizar. Algunas propiedades, las propiedades más importantes de las superficies, ya hemos visto que estas superficies pueden emitir energía, reflejar energía o transmitir energía. Esta es pregunta de examen, ¿no? Recuerden estas 3 propiedades superficiales de los materiales. Propiedades que deben tener en cuenta o saber, como les dije antes, como ya cultura general, ¿no? Listo.
Ya en la práctica real, de cuando estemos en campo, trabajando ya con objetos en los que tengamos que determinar sus condiciones reales de operación o por qué están fallando, nosotros vamos a asumir por conveniencia que estos cuerpos en los cuales nosotros vamos a medir, por ejemplo, seccionadores, transformadores, eh, tableros, cabinas, en subestaciones, bueno, en cualquier equipo, hablando del sector eléctrico, vamos a asumir que esa transmisividad, energía transmitida, la transmisividad va a tener un valor de cero, como está aquí en esta parte, ¿sí? Transmitividad igual a cero. Entonces, esa radiosidad únicamente va a ser igual a la cantidad de energía que se emite, ¿sí? Y la reflejada, que va a ser igual a 1. Y asumimos que la transmisividad o tau es igual a 0. Y justo como está en el gráfico. Y tiene sentido, ¿no? Tengo mi cuerpo que emite una cantidad de energía y también refleja una cantidad de energía después de que absorba también esa energía, ¿sí? Y esa es la radiación saliente, la cual va a detectar mi cámara termográfica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, a partir de aquí empieza ya la parte práctica de termografía, ¿sí? Recuerden, tau cero, transmisividad cero en cuerpos ya reales, de la vida real, ¿sí? La emisividad en estos cuerpos eh, se puede obtener de diferentes formas. Se puede obtener a través de tablas, obtener un valor referencial, ¿no? Donde el termógrafo ya tiene una idea de cuánto más o menos va a tener de emisividad tal cuerpo en función de su experiencia, pero no es lo lógico, no es lo ideal trabajar de esta forma. Se lo puede hacer de esta forma si es que no hay de otra, ¿ya? Recuerden que la emisividad también va a depender de mucho del material, de la textura y del tipo de intervalo espectral en el cual nosotros nos interesa hacer la medición. Pregunta de examen. Bueno, no es una nueva pregunta, es una pregunta que ya hice. ¿Cuántos tipos de superficies existían y cuáles eran? El día de ayer vimos. ¿Cuántos tipos de superficies existen y cuáles y cómo se llaman estas superficies? Superficies tales y superficies tales. A ver, ¿alguien? ¿Alguien, por favor, recuerdan qué tipos de superficies existían? Perfecto, marco difusas es la una. ¿Y cuál era la otra? Difusas y especulares, ¿sí? A nosotros como termógrafos nos interesa tener las superficies difusas, ¿sí? Porque reflejan en todas las direcciones, ¿ya? Y bueno, otra consideración importante de la emisividad es que la temperatura obviamente va a influir en el valor de la emisividad, ¿sí? Mientras un cuerpo esté más eh, caliente, el día de ayer también les dije que mientras la temperatura sube, también tiende a cambiar de color, ¿no? Mientras más, por ejemplo, en una flama, sabemos que es más caliente si está más blanca, y sabemos que es más fría si está más azulada, ¿sí? Pero bueno, en estos ya son casos extremos. En la parte eléctrica vamos a tener valores estables de emisividad, ¿eh? Ya. En esta parte vamos a hacer un análisis. Quiero que ya nuevamente, en base en todo lo que hemos hablado, quiero que me analicen
esta imagen, ¿ya? No les digo nada y quiero que ya me analicen ya un poco más técnico con lo que les he venido a comentar. Ya no como al inicio, que, está caliente o está fría, no. Hagan un análisis como hicimos con el tanque, integral de todo. A ver, primero vamos con, por ejemplo, Juan Lucio, a ver, si es que puede ayudarnos con una explicación. ¿Qué es lo que está pasando en esta imagen? ¿Quién más? No sé si está Mario o Steven, que nos ayuden. Andrea o Alex, ¿quién está? Por favor, ¿puede repetir la pregunta? O sea, lo que quiero es que me explique qué es lo que pasa con estas dos imágenes. Así como hicimos con el ejemplo del tanque, analicemos qué es lo que pasa con esta imagen. Todas las ideas que se le ocurran, ya un poco más técnicamente hablando, con lo que venimos avanzando hasta el día de hoy, ¿cómo explicarían esto? Bueno, es un recipiente de metal que se lo puede ver que tiene un mango de plástico y ahí, como dice en la figura, una cinta adhesiva que ya al tomar la fotografía con la cámara podemos ver el espectro. Y lo que llama la atención es que en la parte de la cinta negra es como que más luminoso. Listo, perfecto. En la foto RGB, como usted mencionó, es una tetera de aluminio, ¿no? Brillante, tiene un mango de plástico. La tetera de aluminio, ¿qué emisividad tendrá? ¿Alta o baja? Alta. ¿Segura? ¿Cómo es ese aluminio? Como está viendo, describamos el aluminio. El aluminio es según veo en la foto, parece un aluminio pulido, brilloso, que inclusive por ahí pues, me parece que hay una ventana o alguna luz que está reflejando. Entonces, si tiene esas características que habíamos dicho con cuerpos con esas características que tienen emisividades altas o bajas. Cuerpos brillosos como espejos que reflejan la luz tienen emisividades altas o bajas.
Yo creo que es baja porque los cuerpos metálicos, que son la visibilidad, es más baja, es baja. No, ese es mi Exacto. criterio, ¿no? Perfecto, Alex. En cuerpos metálicos pulidos, ¿sí? Sí, en cuerpos metálicos brillosos, pulidos, como también, como vemos en la imagen, la emisividad es muy baja. Por lo tanto, si yo hago una termografía a ese cuerpo, va a ser un valor falso o tiende a mentir, ¿cierto? Pero yo les había dicho, pero ¿y ahora? ¿Pero cómo yo puedo medir la temperatura de algún cuerpo si es que tiene esa emisividad muy baja? Lo que yo puedo hacer es como se hace aquí en la imagen, ¿sí? Se pone algún elemento, en este caso una cinta, con una emisividad alta y conocida, en este caso de un taipe o la cinta aislante que todo el mundo conoce, que le han puesto o le han pegado en esa parte de la tetera para mejorar la emisividad. Recuerden que la cinta adhesiva, la cinta 3M de la marca 3M, ¿sí? No vamos, no, de pronto no vayan a comprar estas cintas chinas que vienen 10 por $1. No, la cinta 3M, el Type como ustedes como lo conozcan, o cinta aislante, esa tiene una emisividad de 0,95. Está en sus especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo esa cinta de emisividad conocida a la tetera. Como es una capa muy delgadita, obviamente la temperatura de la tetera va a ser la misma en ese punto de la cinta aislante, ¿sí? Y esta es una forma de corregir temas o elementos o cuerpos con muy baja emisividad. Entonces, ¿cuál será la temperatura real? Les hago la pregunta. ¿La temperatura real de la tetera será la del recuadro AR2 o la temperatura del recuadro AR1? Perfecto, Marco. La, la temperatura real de la tetera va a ser del cuadro AR2. En otras palabras, 25,9, no sé qué sean esos, 25,9 grados centígrados, 95,9 grados centígrados, ¿sí? Y es un recubrimiento, como lo dice Alex, es un recubrimiento con un elemento de emisividad conocida, ¿sí? Ahora ustedes se dirán, chuta, pero ¿y ahora qué hago si yo no tengo a la mano cinta 3M? ¿Sí? Existen algunas técnicas que se puede hacer. Por ejemplo, lo que se puede hacer es lijar una pequeña sección, ¿sí? Y si lijamos, obviamente el brillo se va a quitar, ¿no? Es una opción. ¿Qué pasa si es que yo no puedo lijar? La debo ensuciar esa tetera. Posiblemente una capa de talco, una capa de polvo que se quede impregnado en esa parte. Y esos son elementos que me ayudan a aumentar la emisividad. El talco, si yo le recubro con talco, el talco, cualquier tipo de talco común y corriente, tiene una emisividad de 0,95. ¿Sí? Esas son algunas de las soluciones que ustedes pueden aplicar para medir la temperatura real con recubrimientos de emisividad desconocida, ¿sí? ¿Está claro toda esta parte? Entonces ustedes ya saben qué hacer si tienen algún elemento muy brilloso o nuevo y deseen hacer termografía en eso. Y ahora ustedes me preguntarán o se estarán preguntando, ¿pero qué pasa si la línea ya está en caliente? ¿Sí? Aquí ya es el tema de planificación también involucra, ¿sí? Antes de haber instalado, ya en procedimientos ustedes deben tener, bueno, actualmente ya vienen los elementos justo en esas partes, ya con diseñados que ya no vienen con puntos desnudos o puntos brillosos en donde posiblemente se pueda dar un punto caliente. Pero antes no, antes era todo brilloso para que se vea bonito, que se vea nuevo. En ese caso, ¿qué hacemos? Antes de la instalación hay que poner recubrimientos. O si no, también algo muy interesante que pueden hacer es utilizar tinta mate de emisidad conocida. Generalmente los aerosoles negros mates vienen con una emisidad de 0,95 o 0,96.
Todo eso depende, obviamente, va a depender obviamente de ti, de qué tipo de recubrimiento, qué tipo de técnica de recubrimiento ustedes vayan a usar, ¿sí? No sé si esté alguien aquí de mantenimiento, de planificación, es una de las técnicas que ustedes deben aplicar antes. Si es que ustedes van a instalar un transformador, bueno, ya, yo voy a, antes de, si el transformador no viene ya con esas características, voy a prever, ¿no? Que a futuro, en algún momento, se puede dar un tema de un punto caliente y yo pinto de una vez esas secciones, esas conexiones en donde posiblemente se puede generar un punto caliente. Habrá ocasiones en donde yo no pueda hacer nada, el transformador, el seccionador, las barras de los tableros ya están instaladas, ya no se puede hacer más nada, ¿no? Y ahí yo tendré que aplicar pintura, tendré que poner talco, tendré que ensuciar, o tendré, en el peor de los casos, tendré que usarle el valor de emisividad del, del cuerpo, de ese elemento que me recomiendan, ¿no? Y yo ya voy a saber de antemano que ese valor no va a ser el más cercano a lo verdadero, ¿sí? De acuerdo, esto es pregunta de examen. No recuerdo exactamente cómo es la pregunta, pero más o menos ustedes deben saber eso, ¿sí? Está claro. No se duerman, por favor, que ya nos falta 28 minutos para terminar. Nuevamente va a ir la encuesta. Recuerden que la encuesta es automática. Y continuamos, ¿ya? Preguntas acá. ¿Alguien tiene dudas, preguntas hasta esta parte? Recuerden que esa parte es muy importante ya para la práctica, para su práctica. Si ustedes están en este curso, como lo dijeron en inicios, para aprender, para adquirir nuevos conocimientos y para que no vayan a cometer errores si es que ya lo están cometiendo, si alguna vez ustedes han hecho termografía, ¿sí? Vamos. El tema de la reflectividad también es un tema muy relacionado, directamente relacionado con la emisividad. Lo lógico, ¿qué pasa si es que la reflectividad disminuye? La emisividad va a crecer, tiene lógica, ¿no? Algunas cosas son lógicas con simple observación, ¿no? Si la reflectividad baja, la emisividad sube. Si la emisividad baja, eh, decrece, la reflectividad aumenta, ¿ya? Existen algunas superficies opacas en donde la reflectividad es igual a 1. Esto pasa en el caso de los cristales vidrios, en donde refleja toda la radiación infrarroja, ¿sí? Y existen distintos tipos de reflejos, ¿no? Que pueden ocurrir fuentes de reflexión externa, fuentes de reflexión de fondo. Ya vimos en el caso que les mencioné del transformador y los incendios de los lados, ¿sí? Las superficies difusas o superficies irregulares son las que menos reflejan, son las que a nosotros nos interesa como termógrafos. Y lo importante es que esta parte es lo que ustedes como termógrafos deben estar en la obligación de detectar y solucionar esto. Deben aprender a medir y compensar los errores debido a la reflexión. Esto de las reflexiones es lo peor que puede pasar a un termógrafo después de la emisividad, ¿sí? ¿Está claro? Pues ustedes como termógrafos y en base a lo que yo les he dicho, ustedes no solo van a campo al transformador o al tablero, tienen que ver qué hay alrededor, cómo están las condiciones de medición para poder dar un criterio más acertado en ese tema, ¿ya? Y justamente aquí está el tema de la reflectividad, lo que les había mencionado con el tema del cristal. Eh, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Aquí vemos a una persona haciendo una termografía frente al espejo y como pueden ver, en el espejo se refleja toda la radiación infrarroja con la luz encendida. Y ocurre lo mismo con la luz apagada, ¿sí? Entonces yo les había dicho en un inicio que no tiene nada que ver que sea de día, que sea de noche. La termografía se puede hacer en cualquier momento porque los cuerpos siempre van a estar irradiando radiación infrarroja. Y ustedes se preguntarán, pero si a mí me han dicho que siempre hay que hacer en la noche porque es mejor, ¿sí? ¿Por qué se deberá hacer en la noche? Ya dijimos al inicio de la clase, en la primera clase, que se hace en la noche por temas de carga, ¿cierto? Para que el posible punto caliente tome su mayor valor o se intensifique.
Con esto de la reflectividad, ¿ya? Aquí todos son técnicos, son ingenieros. Con esto de la reflectividad, ¿por qué se recomendará hacer de noche? A ver, ¿alguien me puede dar una explicación lógica de eso? Relacionando la reflectividad y dejando a un lado el tema de la carga en la parte eléctrica, por qué será lo ideal hacer en la noche la termografía? ¿Alguien, por favor? A ver, alguien. Marco, Juan Lucio, no sé si alguien pueda contestar esa pregunta. Solo hay 7 personas presentes de las 10 que estamos, o 12 que estamos. Ya, a ver, en vista de que nadie está atento, ¿cuál será en el día, qué elemento será el que me va a proporcionar la mayor cantidad de energía reflectada en el cuerpo? ¿Qué cuerpo será, qué creen será el que me va a causar los problemas? Digamos que estoy haciendo termografía justo a las 12 del día y está haciendo un sol intenso. ¿Qué elemento será el que afecta a mi termografía por el tema de la reflectividad? El mismo sol, obviamente, ¿no? Entonces, para evitar este tema de reflectividad por el sol, justamente se recomienda hacer de noche, pero no implica que yo, tomando en cuenta las condiciones necesarias, temperatura ambiente, temperatura atmosférica, temperatura de fondo, no vaya yo a poder corregir estos valores de temperatura y hacer una termografía buena, ¿no? ¿Ya? Justamente acá podemos ver otro fenómeno, el fenómeno de lo que les había mencionado, el tema de los cristales o de los vidrios. Aquí están, y eso es lo que ustedes van a constatar al momento de que hagamos la práctica. Aquí tenemos 2 personas que tienen una cámara termográfica y al frente de ellos está un cristal. Lo que ustedes, como habían mencionado, lo que ustedes suponen que va a pasar es que la cámara termográfica haga un termograma de lo que está al fondo. Al fondo, si ustedes pueden ver, hay unos árboles, una estructura, pero no. ¿Qué pasa con la termografía? Que ese cristal para la radiación infrarroja actúa como un espejo y se refleja todo. Y en este caso se reflejan las mismas personas. ¿Sí? Eso es lo que van a ver o va a suceder en la realidad. Y el tema de la transmisividad, ya habíamos dicho, o habíamos dicho en un inicio, que nosotros vamos a asumir que este valor va a ser 0 por temas de, de consenso para por temas lógicos, ¿no? Por ejemplo, un transformador no va a dejar pasar a través de todo el transformador energía, ¿no? Es imposible, o radiación. Por ejemplo, un conductor, un conector, una grapa, no es imposible que haya paso de transmisión a través de esos cuerpos, ¿no? Entonces, por eso asumimos que la transmisividad va a ser 0. Pero bueno, siempre es bueno tener unas consideraciones de por qué, ¿no? La transmisividad obviamente es aplicable a los cuerpos grises, perdón, a los cuerpos no grises, que hemos dicho que tienen una emisividad menor a 1. Y
Cuerpos que tengan transmisividad significa que son materiales con transparencia parcial, ¿sí? Pero en este caso no nos interesa estudiar estos cuerpos, ¿no? Y bueno, para hacer estas termografía de elementos que tengan altos índices de transmisividad, se requieren ya técnicas sofisticadas para corregir estos errores. ¿Sí? Listo. Otro tema muy importante que hay que tomar en cuenta y tener en cuenta al momento de la reflectividad, de la emisividad, es el tema del ángulo de visión, ¿sí? El ángulo de visión es crítico, digamos que es lo más importante cuando yo estoy en campo al momento de hacer la termografía. Si yo hago mi termograma con un ángulo de visión incorrecto, esa termografía simplemente no va a servir y no me va a decir nada y ni la puedo utilizar para hacer un análisis termográfico correcto, ¿sí? ¿Qué significa el ángulo de visión? La visión es el ángulo formado entre la normal, ¿sí? Y la línea de visión del instrumento, ¿sí? Lo ideal de este ángulo de visión es que en superficies metálicas este ángulo debe ser más o menos 30 grados respecto al objeto, y les vamos a ver una gráfica de qué significa esto. Y para las demás superficies entre unos 30 a 60 grados, ¿sí? Ok, nosotros como eléctricos, eh, nos va a interesar esto, ¿no? Superficies metálicas, casi todos los conductores son metálicos. Entonces, entre más o menos 30 grados, ¿ya? Esto del ángulo de visión compromete las mediciones en una forma como ustedes no se la imaginan, que ya van a ver en campo. Y ahora, si es que yo hago termografía en superficies redondas o superficies curvas, hay que tomar ciertas consideraciones para hacer estas mediciones, ¿sí? Y bueno, aquí está explicado gráficamente de cómo hacer termografía. Por ejemplo, el elemento azul, el que está en la base, es el objeto a medir, y acá está la cámara termográfica, obviamente, ¿no? Entonces, lo que me dice es que si yo me posiciono en estas zonas rojas, está mal, ¿sí? Y si yo me posiciono aquí, está mal. ¿Dónde son los lugares perfectos o idóneos para yo ubicarme? Esto se refiere más o menos 30 grados, y esto se refiere más o menos 30 grados. Entonces, estos son los lugares ideales en donde yo debo ubicarme para hacer una correcta termografía, ¿sí? Pregunta de examen: para superficies metálicas, ¿cuánto era? Más o menos 30. Para superficies no metálicas u otras superficies, más o menos 60. ¿Está claro? No se olviden. Yo no les pregunto porque están dormidos, me parece. Vamos a la siguiente parte. Las propiedades de los materiales en la conducción de calor, ¿sí? Ya vimos las propiedades en la superficie. Ahora vamos a ver las propiedades de los materiales, cómo conducen el calor, ¿sí? Esto no es un tema muy esencial en la parte termográfica, pero sí es importante mencionarlo para saber cómo fluye el calor, obviamente, dentro del material, y cómo estas propiedades afectan a la transferencia del calor, ¿sí? En el cuerpo que vayamos a hacer la medición. El tema de la conductividad térmica ya habíamos visto en el tema de conducción. La conductividad térmica me indica que también conduce o transfiere calor a un cuerpo. Esto es importante en el sector eléctrico porque mientras mejor sea la conductividad térmica, mejor yo voy a poder detectar los puntos calientes, ¿no? Y como dice acá, es más alta en metales y es más baja en materiales porosos, ¿sí? Cuando la conductividad térmica es alta, el calor se conduce más rápido, ¿sí? Y en los materiales que no son metálicos, el calor se conduce de forma más lenta, ¿ya? Y aquí podemos ver tablas de difusividad térmica, de conductividad térmica, de calor específico y de densidad específica para cada elemento, para cada material, ¿ya? Y también acá pues, tenemos ya tablas específicas de emisividad. Por ejemplo, aquí podemos ver, si nos fijamos acá,
tenemos el aluminio pulido, ¿sí? El aluminio pulido que me dice que a 0 grados centígrados y va a tener entre una longitud de onda entre 8 y 14, una emisividad de 0,05. Pregunta, este valor, si es que este aluminio pulido, con esa emisividad me va a dar valores reales de temperatura o valores falsos de temperatura. Por favor, ¿alguien me ayuda? ¿En el chat o por el micrófono? Porque yo ya veo 2 reprobados hasta acá. Recuerden, la emisividad va entre 0 y 1, ¿no? Mientras más sea 1, más se acerca a 1, es más real. Mientras más se acerque a 0, es más falsa. Valores bajos, recuerden, por eso les había solicitado que me respondan a las preguntas que les hice al inicio. Valores bajos de emisividad, miente. Valores altos de emisividad, reales. Pero, por ejemplo, en esta tabla, por ejemplo, Jesús o Marco, díganme cuál es el elemento que tiene mejor emisividad, ¿sí? En esa tablita que están viendo en pantalla. Una es el que dice concreto trae, tiene 0,95 de emisividad, que se acercaría a 1. Perfecto, porque el que usted mencionó tiene entre 0,92 y 0,97, ¿sí? Si yo hago una termografía a ese concreto rugoso, según la traducción, voy a tengo valores altos de emisividad, entonces el valor de la temperatura que me va a dar va a ser el más real, el más próximo, o el valor más verdadero, ¿no? Perfecto, no se olviden, ¿no? Entonces, valores cercanos a 0, malos, mienten, y valores cercanos a 1 son los que nos interesan, son los mejores, ¿ya? Bueno, aquí tienen una tabla un poco extensa de todos los tipos, de la mayoría de elementos comunes que podemos encontrar con sus valores de emisividad, ¿sí? Listo. No sé si tienen dudas, preguntas hasta acá, para pasar al siguiente tema. Y buenas noches. ¿Sí puede explicar la última parte de eso de la tabla que dijo? En esa parte no la entendí bien. Listo. A ver. En la última tabla, bueno, antes de la tabla habíamos hablado de los tipos de propiedades que tienen los cuerpos, ¿no? O cómo actúan. Y habíamos dicho al inicio que por conveniencia vamos a asumir que la transmisividad es 0, que tenemos que conocer la emisividad, ¿sí? Recuerden, la emisividad mientras más se acerca a 1 es mejor y me da valores reales de temperatura. Y mientras se acerca a 0 es peor, nos da valores falsos de temperatura. Con el tema de la reflectividad, es un tema que debemos cuidarnos, tratar de evitar los reflejos, ¿sí? Y como ya habíamos dicho, asumimos que la transmisividad es 0. Habíamos dicho que también hay que tener en cuenta bastante el ángulo de visión para metales más o menos 30 grados y para no metales u otros elementos más o menos 60. Y aquí ya vimos una figura de cómo posicionarse, cómo ustedes deben posicionarse al momento de hacer una termografía. Y en base a todo esto, habíamos dicho que cada elemento, cada superficie o cada material tiene una emisividad
específica. Si la emisividad se acerca, por ejemplo, en este caso, del aluminio pulido, como pueden ver acá, si la emisividad se acerca a cero, como podemos ver aquí del aluminio pulido, que me dice que es 0,05, yo, en base a lo que les mencioné, les dije que esto va a mentir, ¿no? Entonces me va a dar un valor de emisividad falso, ¿sí? Mientras yo más esté cerca del 1, por ejemplo, aquí vamos a ver un valor, miren, este valor de emisividad de 0,96, que es del asbesto, ¿sí? Tiene un valor de 0,96, que casi es 1, ¿no? Pero no es 1, entonces me va a dar valores reales de emisión. Y cada tipo de, por ejemplo, aquí tenemos para aluminio, astillado, me parece, aluminio pulido, aluminio rugoso, aluminio extremadamente oxidado y aluminio brillante. Tengo, miren, estos valores específicos de emisividad. Por ejemplo, acá tenemos un bronce poroso, que el valor de emisividad del bronce poroso es de 0,55, el valor del bronce pulido es de 0,10, del carbón purificado me dice que es 0,8, ¿sí? Del cemento me dice que es 0,54, bueno, cada elemento tiene su emisividad específica y mientras más se acerca a 1 es mejor y mientras más se acerque a 0 es peor, ¿sí? ¿Está claro? Esa sería la explicación de esta tablita. Sí, Ahora, y como respecto yo a les la había, temperatura, ¿influye algo? perdón, Y con respecto a los valores que están ahí, o sea, de la temperatura y otros datos que está ahí, ¿influye algo o claro, no? claro, recuerden que yo les había dicho que el tema de la emisividad depende bastante de la temperatura y de las condiciones. Por ejemplo, miren, este del aluminio pulido, esta emisividad de 0,5 está dada para el aluminio pulido a 0 grados y en un espectro de entre 8 a 14 micrómetros. En esas condiciones se cumple este valor de emisividad, ¿sí? Por ejemplo, para el cemento a 0 grados y entre 8 y 14 micrómetros me va a dar una emisividad de ¿cuánto? De 0,54 en esas condiciones de medición, ¿sí? Ya. Ahora hay que tener en cuenta también bastante que estos valores son, recuerden que estos valores que se dan en tablas son valores que se obtuvieron en condiciones ideales de laboratorio, en condiciones ideales de análisis o de experimentación. Si yo me voy a campo, si yo utilizo estos valores en valores reales, en campo, digamos que por azares del destino, listo, me va a dar un valor real. Lo que se recomienda es tener nuestra propia biblioteca de emisividades o nosotros mismos calcular la emisividad, ¿sí? Justamente en la práctica, esa va a ser una de las prácticas y les voy a indicar cómo, cómo calcular la emisividad, ¿sí? Que no es necesario un laboratorio especializado, simplemente un poco de ingenio y unos ciertos equipos o materiales que son fáciles de conseguir y que eh, lo podemos hacer. Justamente, no sé, bueno, esta parte era de preguntar al inicio. No sé si ustedes como EXA tienen un procedimiento de inspección termográfica, no sé si alguien sepa o alguien sabe. No, Inge. Alguien, por favor. Hasta donde yo sé, no tenemos ningún procedimiento.
Buenas noches, ingeniero. Al menos en subestación eléctrica no. Debido a eso estamos por eso mismo capacitándonos. Ya, perfecto. Justamente uno de los pilares fundamentales de la parte de mantenimiento, me imagino que aquí hay personas de mantenimiento, se debe generar un procedimiento. Eso es lo que dice la norma o la práctica recomendada, tanto en la SNT, en la práctica S1, ST1A, y tanto en la norma 18436, en la ISO 18436-7 me parece, que menciona, cada empresa, cada organización debe tener su propio programa de inspección termográfica o su propio procedimiento de inspección termográfica que debe estar firmada por un termógrafo nivel 3 para que esto tenga validez, ¿sí? Acá en el Ecuador es imposible hacer eso, lamentablemente, y bueno, ojalá eso a futuro cambie, pero acá en el Ecuador es un poco imposible. Lo que se recomienda es que por lo menos este procedimiento de termografía esté firmado por un termógrafo nivel 2, ¿sí? Nosotros en los proyectos que hemos desarrollado, en los varios proyectos que hemos hecho de termografía, pocas empresas tienen su procedimiento, y si lo tienen, tienen un procedimiento muy sencillo, muy básico, pues por algo se empieza, o si no, antes de empezar trabajos, digamos que es una obligación por parte de la organización generar un procedimiento. Nosotros también como Corfopi podemos ayudar o hemos elaborado algunos procedimientos, y recuerden que un procedimiento es muy particular de cada empresa. Ustedes como EXA no va a ser lo mismo, sea del Uningold, o no va a ser lo mismo que los de CENEL, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso que ustedes deberían exigir, no sé, a a los líderes, no sé, el departamento de mantenimiento, a sus superiores, que por favor generen un procedimiento de inspección termográfica con el cual, ya sea ustedes mismos como termógrafos, o a su vez contratan externos a hacer termografía, deben regirse a ese procedimiento. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque la metodología de aplicación debe ser la misma para poder tener valores comparativos. ¿Y qué pasa si yo cambio de metodología? Por ejemplo, ustedes habían mencionado que el ingeniero España había hecho una termografía. Perfecto, él hizo a su metodología. Después, por A o B, contratan a una empresa de Guayaquil a hacer termografía y vienen con otra metodología. Y el ingeniero España al inicio dijo que esto es grave. Y viene el de Guayaquil y dice, no, esto no es grave. Viene el de Quito al siguiente año y dice, no, esto está trabajando en condiciones normales. ¿Quién le ha dicho que es grave? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ustedes deben normar o tratar de normar en su organización. Decir, listo, yo tengo mi procedimiento de termografía, y si hago una contratación, el contratista debe basarse o guiarse en lo que yo digo, en lo que está en mi procedimiento, ¿sí? Y cumplir los pasos del procedimiento para que tanto él en los años que vienen, sea el mismo u otras empresas contratistas, hagan el procedimiento de termografía de la misma forma, para yo poder comparar y ver y hacer inclusive proyecciones a futuro. Saber qué está fallando, qué no está fallando. ¿Está claro? Entonces, si no tienen, ya saben qué hacer, ¿sí? Porque de nada les va a servir, claro, ahorita les sirve el tema teórico por conocimiento, pero inclusive ustedes, como son parte de EXA, pongo un ejemplo al azar, el ingeniero Grefa va a hacer una termografía de tal. A la ingeniera Andrea le va a parecer que está mal, que no, ¿por qué? Darwin o Juan Lucio va a decir, ¿por qué hicieron así? Se hace así, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el tema de generar procedimientos de inspección, ¿sí? Entonces, yo sí les recomiendo que lo hagan, y si necesitan asesoría para hacerlo, podemos ayudarles en ese tema también, ¿ya? Entonces, hasta aquí, si tienen preguntas adicionales, ¿está claro con el tema del procedimiento? Listo, bueno.
Con esto daríamos por finalizado el día de hoy. Vamos a irnos a la parte del aula virtual. Para el día de mañana, como vamos a hacer el cuestionario únicamente, el cuestionario 3, también vamos a hacer la tarea 1. La tarea 1 consiste en lo siguiente. ¿Ya? En la tarea 1 consiste en averiguar qué significan las siglas FOR. Bueno, en este caso, bueno, ya les voy a editar. Solo quiero que me consulten y tomen una foto, tomen lo que sea, y hay que subir esto acá a la tarea. Como ustedes lo suben, ingresan y por aquí van a tener una opción de adjuntar los datos. Ustedes hacen un papelito, ponen por significa tal cosa, se tardarán 2, 3 líneas de exagerado en esto. Recuerden, for aplicado a la parte termográfica, no vayan a... Porque me ha pasado que que alguien me ha puesto por ahí, es una marca de carro, no. Quiero que me consulten qué son las siglas FORC, ¿sí? En la parte termográfica. Listo, Jesús, ya en este momento, para el día de mañana a primera hora, ya le damos la solución, le doy la solución del tema de su, que no puede acceder al aula virtual, ¿sí? Eso sería todo para el día de hoy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Recuerden, para el día de mañana, tarea 1 y cuestionario número 3, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando. Por favor, si rogaría para el día de mañana que estén atentos, sí. Bueno, yo sé, entiendo las condiciones de labores que tienen allá, que también he estado en algunas consultorías en EXA, es un poco cansado, pero bueno, siempre, nunca está de más nutrirse de conocimientos y aprender un poquito, ¿no? Recuerden que tienen todos los medios para la eh, formación, ya, su autoformación. Aparte de lo que yo les estoy brindando, compartiendo conocimientos, en el aula virtual tienen todos los materiales. Tienen PDFs, tienen enlaces, tienen videos, tienen tareas, tienen cuestionarios. Y también mencionar que la clase 1, si no estoy mal, ya está subida, me parece que no. No, bueno, ya el día de mañana yo ya veo qué pasó porque no se subieron las clases. Para el día de mañana estarían pendientes tres clases, los 3 videos de los 3 días que estamos hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, sin más, eso sería todo por el día de hoy. Nuevamente, ¿tienen alguna pregunta antes de finalizar, por favor?